Hola, muy buenos días tengan todos. Les habla Rubén Díaz. Hoy vamos a continuar conociendo la herramienta de texto en Photoshop. Vamos a aprender a hacer cosas interesantes como la imagen que están viendo en pantalla. Así que para ello primero vamos a crear un nuevo archivo, ok, con estas dimensiones, una anchura de 1000 píxeles y una altura de 1000 píxeles. Le damos ok y vamos a crear primero lo que es una figura o forma personalizada. Para ello nos dirigimos a la herramienta que está debajo de texto, la cual tiene esta figura o posiblemente una de estas, y seleccionamos donde dice forma personalizada. Luego nos dirigimos aquí donde dice forma, en este dibujito que hay aquí, posiblemente sea otro. Seleccionan esta opción, esa herramienta, y le dan donde dicen todas. Una vez allí podrán ver todas estas formas que se encuentran aquí, y vamos a seleccionar la del conejo para el ejemplo que les voy a mostrar. Hacemos un conejo, en este caso lo coloqué de rojo, y voy a insertar texto dentro del conejo. Para insertar texto dentro de una forma, en este caso la del conejo, simplemente coloco el texto, las configuraciones de mi texto, obviamente en este caso voy a colocar un color negro, y con la herramienta de texto horizontal o vertical, dependiendo de lo que vayamos a utilizar, voy a situar el cursor dentro de la forma y hago clic. Una vez hecho esto, todo lo que yo escriba se va a comenzar a insertar dentro del conejo. Bien, seleccionar todo. Fíjense cómo se va llenando de información, de texto, lo que es el área del conejo, y tenemos un efecto interesante. Vamos a ocultar la capa de fondo para que veamos cómo quedó nuestro texto alineado a la forma del conejo. Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos escribir no precisamente dentro del conejo, sino que queremos escribir en los bordes del conejo? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a seleccionar la herramienta de texto horizontal y me voy a situar justo en la línea o en el borde de la forma de la figura, sea un círculo, un triángulo, una pirámide, el conejo u otro animal o cualquier otra forma. Hago clic justo en cualquier parte de sus trazos, de sus contornos, de sus bordes, y hago clic allí. Una vez hecho esto, al comenzar a escribir, veremos cómo empieza a mostrarse el texto que estamos realizando. A ese texto nosotros podemos cambiar su tamaño. Vamos a probar con 36, con 48, y vemos cómo este mismo automáticamente se adapta a lo que son los bordes de nuestra forma. Pero ¿qué pasa si yo quiero que este texto en el borde de la forma no esté adentro, sino afuera de la forma? Simplemente me voy hacia mi barra de herramientas y me ubico en esta flecha, hago clic acá y selecciono la que dice herramienta de selección directa. Una vez hecho esto, me dirijo hacia el texto y vemos esta figura que nos aparece en el puntero, que tiene como dos flechas a los lados. Selecciono y arrastro hacia la parte de afuera. De este modo puedo situar en qué parte del texto de la forma va a ir situado lo que escribí, si tanto como es internamente como externamente, o cualquier otra parte de la figura. En este caso lo voy a colocar aquí y aplico. Ok, voy a mi herramienta de mover y fíjense que puedo seguir ajustando mis textos, y una vez que ya está separado de la forma, igual puedo ocultar mi forma y me quedo con mi área de texto totalmente manipulable. Ok, prosiguiendo con la herramienta de texto, en este video procedemos a borrar lo que es la capa del conejo y la capa de texto que hemos creado, y vamos a utilizar lo que es la herramienta pluma para crear un texto con un toque ondulado. Así que hacemos clic en un punto, hacemos una curva, hacemos clic en el otro punto y hacemos la otra curva. Bien, ubicamos lo que es un relleno. Vamos a deshabilitar el relleno de la pluma y vamos a colocar un trazo, ¿verdad? En este caso tiene 3 puntos.
Utilizo la herramienta de texto horizontal, me acerco y elijo un lugar donde voy a colocar el texto. En este caso, se fijan bien en el puntero que tengo que tome la forma para editar sobre las curvas, hago clic y escribo el texto que quiero colocar. Photoshop CC. Del mismo modo que aplicamos sobre el conejo. Si quiero cambiar la posición de esa fuente, de ese texto, sobre la curva o sobre el elemento, al igual que en el conejo, seleccionamos la herramienta de selección directa y la movemos de un punto a otro, y esta se va a adaptar automáticamente a la curva o al borde que hemos creado. Si ya no nos interesa utilizar esa curva, simplemente nos vamos a la capa, al igual como en el conejo, y lo eliminamos o bien lo ocultamos.